de Martín Charquero. Un buen triunfo de Uruguay, la verdad que transformó a este juego en algo totalmente desparejo. El ataque de Uruguay tuvo la llave del partido y tuvo también el dominio del encuentro. La verdad que como atacó el equipo hoy no se le puede reprochar nada, ni siquiera aspectos de definición. Anotó 3 goles, tuvo muchas jugadas de elaboración colectiva y no tanto individual, más allá de que tuvo una gran figura que fue Georgian de Arrascaeta. El objetivo, por supuesto, cumplido, tiene mucho valor esto de poder volver a una Copa del Mundo. Claro que el camino fue mucho más accesible, mucho más fácil que todos los caminos anteriores. Pero no hay que desmerecer porque siempre cuesta un montón poder llegar. La verdad que Bielsa le puso su impronta más en el comienzo de la eliminatoria que bueno, en el tramo final. Pero la realidad que de a poco Uruguay mostró un estilo que fue lo que todos aspiramos, que este equipo atacara bien. Vamos, Velo, la gente te quiere escuchar. El título de Oscar para todo el país. Clasificación a la Copa del Mundo, 5ª de manera consecutiva, no es poco. Y hoy el seleccionado tenía que conseguir el objetivo de ya meterse en la próxima Copa del Mundo. Después, el objetivo más importante de hoy, incluso por encima de la matemática, era volver a ilusionar a la gente, volver a generar expectativa, ser sólidos desde el concepto futbolístico, la identidad de un equipo que la había perdido y que la tenía que recuperar. Y no nos queda demasiado tiempo para recuperarla y hoy era un buen día para comenzar. Y la verdad que en ese sentido, hoy Uruguay hace un muy buen partido. Desde lo colectivo, con rendimientos individuales mucho más altos que en el último tiempo, con futbolistas que necesitamos que se pongan el equipo al hombro y hoy se pusieron el equipo al hombro con una diferencia que incluso en juego fue más grande que la que pudimos terminar concretando y capitalizando en el resultado. Los objetivos puntuales de hoy, Uruguay los cumple todos y eso no es poco. Ponele número, Gerardo, la eliminatoria. Uruguay está en la próxima Copa del Mundo. Informa Barraca 5 esquinas de Pando. Compra online en barraca5esquinas.com. Por ahora resta terminar de los juegos de primera hora. El de Argentina con Venezuela. Gana el albiceleste 3-0. Fueron finales. 3-0 Colombia sobre Bolivia. Sin goles Paraguay y Ecuador. Y sumado a este Uruguay 3, Perú 0. Por ahora descansan. Brasil le gana 1-0 a Chile. Con estos resultados, Argentina 38, Brasil 28, Uruguay 27, Ecuador 26, Colombia y Paraguay 25. Hasta ahí todos clasificados de manera directa. Venezuela 18 puntos en posición de repechaje. Bolivia 17. La última fecha entre los dos definirá quién accederá a ese boleto. Eliminados Perú con 12 y Chile con 10. En el momento que todo el plantel de Uruguay canta ya por la Olímpica, saltan celebrando la clasificación, mientras hay también un show musical. Presentamos por Carve Deportiva y por el Gran Circuito Cori a la figura del partido en la noche de hoy. La figura de Carve Deportiva. Bueno, Georgian de Arrascaeta regaló la verdad que una de sus mejores versiones con la camiseta uruguaya. Por suerte encontró el gol porque lo merecía ya en el primer tiempo. 6 remates al arco. En el sexto encontró la definición. Jugó menos tiempo de lo que merecía. Fue sustituido por el técnico. Desde mi punto de vista no se ajustaba a lo que pedía el partido y a lo que le había costado a Arrascaeta tener un gran encuentro. Es indudable que lo de Georgian de Arrascaeta después de un tiempo fue el partido que precisaba. Se le estaba negando el gol en este y lo termina consiguiendo. Yo me voy a quedar con Federico Valverde. Federico Valverde hoy para mí tuvo momentos extraordinarios de fútbol. El líder futbolístico en varios momentos del partido. Pases que rompieron a la defensa. Pases arriesgando hacia adelante. Tuvo la chance de rematar un par de veces y el gol no se le dio. Yo me quedo con Valverde como la figura. La figura de Carve Deportiva. Comentan los comentaristas que ustedes quieren escuchar. Martín Charquero y Oscar Velo para todo el país. De mi parte, con mucho gusto, será hasta mañana, si Dios quiere, a las 12 del mediodía, cuando hagamos Grandes de Verdad en la 10-10. Ha sido un placer enorme haber contado para todos ustedes la clasificación definitiva de Uruguay a la próxima Copa del Mundo. Que pasen bien. Buenas noches para todos. El rinconcito de Uruguay y el mundo. Ataca de Arrascaeta, qué lindo firulete, se fue de 1, se va de 2, muy bien de Arrascaeta, abrió para Varela, quema, centro Aguirre, ¡gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! Rodrigo Aguirre
la cerró con un soberbio cabezazo. Una jugada a puro potrero, a pura gambeta, a puro campito, como si fuese un mago de Nuevo Berlín, llevando las piernas, nada más y nada menos que la varita mágica. El centro de Varela que desbordó bárbaro por la derecha. Y Aguirre sacó un cabezazo letal, soberbio. Le ganó a todos. Quedó contemplando las miradas de la Colombia. Y cuando se encontró con la bola, sacó un cabezazo bárbaro por el primer Uruguay. Demoró 14 minutos, pero llegó el gol de Aguirre. 1-0 la Celeste. Golazo de Cololó. En Fútbol por Carve pasó el relato de Daniel Colo Alonso. Alienta a todo el país. El comentario de Martín Charquero y de Oscar Velo es una presentación de R. Cristófano. Si buscas Chevrolet Cristófano, Millar y las Violetas en rcristófano.com. Uruguay clasificó al Mundial en la penúltima fecha de esta eliminatoria. Los jugadores son los protagonistas en este momento, más allá de que hay música en un costado de la cancha, están los futbolistas haciendo una caminata por el costado del campo, saludando. Ya han saludado a la Olímpica, a la Amsterdam, ahora van contra la América. Los futbolistas que han logrado esta clasificación, algunos que no estuvieron hoy por sanciones, pero que forman parte también de esta caminata. Ahí está Darwin Núñez, Nathan Nández, algunos de los jugadores también importantes, Ronald Araujo, jugadores de mayor calidad, digamos, individual que esta selección tiene, que hoy no lo tuvo en la cancha. Un comodísimo triunfo sobre Perú, 3-0, diferencia grande en el juego, desde mi punto de vista basado en cómo atacó, y está muy bueno poder valorar, no importa contra quién, no hay que estar permanentemente buscando el pero cuando se elogia a un equipo, pero creo que la gente quería, con la llegada de Bielsa, que los elogios cayeran más en la manera de defender, en la manera de atacar. Y ha sido un poco capicúa todo el trayecto de Uruguay en la eliminatoria. Muy bien en la primera parte y este tramo final también levantando y mejorando. De hecho, este partido que entra en el penúltimo de la eliminatoria es un partido de muy buena calidad ofensiva. Muy buena calidad ofensiva. Y digo, lo cuento hasta en la cantidad de remates que tuvo, las situaciones que generó, no necesariamente cayendo en situaciones solamente donde una figura se destacó, o sea, nada de situaciones individuales, sino por el contrario, situaciones colectivas. El último gol de Uruguay llega por una triangulación. 3 futbolistas tocan de primera y termina con el gol de Federico Viñas, que aparte, me parece que es uno de los detalles para marcar dentro del partido, anotan los 2 número 9 de Uruguay. Yo creo que hoy Aguirre no tuvo tanto juego, no le dieron tanto juego para que él resolviera, pero marcó. Y después Viña tuvo un poquito más de participación, o sea, lo involucró un poquito más el equipo y ahí tuvo esa chance. A mí me gustó mucho el equipo atacando. Tengo como esa tendencia casi siempre a valorar mucho a los que atacan. Me puedo aburrir a veces viendo a los equipos que defienden notable. Pero los que te inspiran, los que te entretienen, son los que a la larga le apuntan al arco. Y hoy a mí Uruguay, la verdad que me gustó verlo llegar la cantidad de veces que llegó, teniendo una gran actuación de un jugador que lo necesitaba un montón, que era George de Arrascaeta. Por eso, mi único punto de cierta disidencia con Bielsa hoy es que lo sacó más temprano de Arrascaeta. Entiendo que capaz que al partido no le cambió mucho, pero me parece que a veces hay jugadores que hacen un esfuerzo tan grande para lograr transformarse en figura y persiguen esa posibilidad como de Arrascaeta, que en una noche en la que no hay un solo uruguayo ni uruguaya que haya podido criticar algo de Arrascaeta, él merecía más minutos en la cancha. Fue el primer cambio, el primer jugador que dejó el campo de juego. Todos los futbolistas de la selección ahora en el centro del campo, seguramente va a venir una foto que va a perdurar. No hay que perder el valor de la clasificación, por más de que el camino haya sido más fácil, más accesible, es cierto, pero cuesta un montón. No nos olvidemos que pasamos por zonas donde hubo críticas. Uruguay las revirtió y hoy termina Oscar llevándose en este jueves elogios y de punto de vista total merecidos. Hoy el partido fue desparejo por cómo atacó Uruguay. Es así, yo no me puedo olvidar que
El 94, el 98 lo vimos por la tele, que el 2002 nos volvimos muy rápido, que el 2006 tampoco fuimos y que esto de ir seguido y consecutivo a los mundiales no es de todos los días. Bueno, meter 5 clasificaciones seguidas tampoco es de todos los días, por supuesto que hay que valorarlo y no hay que perder en ese sentido por lo menos la chance, nosotros que tenemos un micrófono, de destacarlo, de subrayarlo, que se sepa de que esto en algunos tiempos no había sido tan normal. Y después creo que para hoy habían objetivos muy claros, que no eran solo la matemática de llegar a la Copa del Mundo. Eso sin duda que estaba intrínseco, que se tenía que conseguir y que se iba a dar a la larga. Yo creo que hoy habían más objetivos. Sí meterse en el Mundial, sí ganar el partido, pero después empezar a enamorar de nuevo a la gente. No alcanza solamente con un partido con Perú, está claro, pero por algún lado hay que comenzar. Y el partido que estaba enfrente era el de Perú. Y arrancó con el de Perú. Y la verdad que arrancó bien. Hoy vuelve a generar expectativa, vuelve a generar ilusión la selección uruguaya. Lo deberá confirmar con Chile, lo deberá seguir confirmando en los amistosos, deberá ir creciendo en la confianza y en el rendimiento y en las individualidades para llegar lo más parecido a un rendimiento óptimo, pensando en la Copa del Mundo. Pero hoy, colectiva, individualmente, vimos una buena versión de la selección. En algunos tramos lo pasó por arriba Perú. En todo momento fue superior. Siempre controló el partido. Apenas esos momentos defensivos que marcaba recién Martín y que es cierto, con rivales de mayor jerarquía, te pueden costar caro, sobre todo porque Uruguay hoy, hacer el segundo gol le costó mucho. Entonces, contra la otra selección, esos momentos en donde estás inestable y defensivamente no tan sólido, la podés pasar muy mal. Pero bueno, que el equipo desde lo colectivo haya encontrado de nuevo un rumbo, que Valverde se haya hecho cargo futbolísticamente en varios momentos del partido, que Bentancur se haya hecho futbolísticamente cargo del partido, que de Arrascaeta, después de tanto criticarlo, haya demostrado que es un señor jugador de fútbol y que ojalá que esto lo pueda seguir estirando en el tiempo, es buenísimo. Que Pelistri haya marcado cierta diferencia en algunos tramos por la derecha, que Varela se haya mostrado como una alternativa mega válida para jugar cuando no está Nández y que ofensivamente hasta puede tener aportes de mayor calidad que el propio Naita Hernández, que Aguirre haya vuelto a convertir un gol, que Federico Viñas haya tenido un puñadito de minutos y haya convertido un gol. Bueno, me parece que de todos los objetivos que habían arriba de la mesa, desde lo colectivo, desde lo individual, desde la matemática y sobre todas las cosas, desde que vuelva a aparecer un ida y vuelta entre la gente y la selección y la gente, a tan poco del Mundial, me parece un detalle para nada menor, que no es futbolístico, pero que es importante. ¿Quiénes clasificaron al Mundial hoy, Gerardo, para resumir también lo que ha ocurrido en este jueves en el que solamente hay un partido andando en este momento? Exactamente, el que Brasil le está ganando 1-0 a la selección de Chile y están en el descanso. Ya están todos los boletos directos asignados para el próximo Mundial de Norteamérica 2026. Argentina 38 puntos, Brasil con su victoria está llegando a 28, Uruguay 27 hasta aquí, Ecuador 26, Colombia y Paraguay 25. Lo que se va a definir en la última fecha, Venezuela en este momento en posición de repechaje con 18 y Bolivia, que está quedando por fuera, tiene 17 unidades. A propósito de esto, en la última fecha Venezuela tendrá que recibir a Colombia y Bolivia, será local justamente de Brasil. Muy bien. Bueno, ahí está también el presente de esta eliminatoria, una eliminatoria que solamente tiene ahora el único punto de atractivo para la última fecha es quién se mete en el último lugar para ir al repechaje. En el estadio, bueno, se ha ido mucha gente, debe haber, no sé, unas 10.000 personas, pero muchos ya sobre las escaleras intentando salir del Centenario, jugadores, familiares en la cancha. Algunos de los jugadores, creo que fueron 2 futbolistas que se fueron ya para el control antidoping y que salieron por la parte central de la platea América. Mucha gente celebrando este triunfo, más la clasificación, pero yo creo que acá también hay que valorar que por parte de la AUF se buscó un cambio. Llegó Bielsa para un cambio. Después tendremos, cuando termine la eliminatoria, para evaluar si se logró el cambio que se buscó o no. Clasificar a este Mundial era mucho más accesible que todo el anterior, pero el salto de calidad se buscó con Bielsa.
Y creo que hay puntos, yo sé que ha sido muy criticado y que lo hemos criticado bastante, porque hubo decisiones o que no las entendimos o momentos de la eliminatoria, incluido la Copa América, que algunas determinaciones de él fueron cuestionadas. Por ejemplo, el relacionamiento con alguna de las grandes figuras históricas que tuvo Uruguay. O las no convocatorias en algunos momentos de esas figuras históricas. Yo creo que igual hay algo que yo se lo quiero reconocer a Bielsa, que es tramo final de este proceso, por lo menos este proceso para la clasificación al Mundial. Uruguay fue un equipo mucho más ambicioso en la mayoría de los partidos. Mucho más ambicioso del ofensivo. Ahí hay un cambio. Y creo que un cambio que, seamos justos, todos los queríamos ver. Hemos pasado por grandes entrenadores, principalmente el maestro Tavares, en su ciclo largo en la selección. Y los elogios grandes para Tavares era la construcción de grupo que hizo, los objetivos que fue cumpliendo, haber ganado una Copa América, tener un enorme mundial como el 2010, haber ido consecutivamente a mundiales, pero los elogios no llegaban por el juego. Ahora podemos hablar de que se cumplió un objetivo más accesible que otros, es cierto, pero con un cambio. Este equipo ataca más que en los anteriores. Ahora, ¿le va a dar para ser protagonista como fuimos protagonistas en Sudáfrica, por ejemplo? Y bueno, la cancha va a hablar, va a ser un mundial que yo creo que no va a arrancar en la fase de grupo, va a arrancar más adelante por esta nueva confección de la Copa Mundial. Pero digo, en el camino hubo una selección que hoy está en el tercer lugar y que la verdad que ha demostrado que le ganó a los pesos pesados que tuvieron esta eliminatoria. Y que, por ejemplo, en el caso de los argentinos, le ganó en la Bombonera. Son puntos altos para marcar. Yo igual valoro mucho más las formas en las que Uruguay fue a buscar la mayoría de los partidos. Que hubo encuentros en los que pateó menos de lo que correspondía, o atacó menos, o cometió errores defensivos, no lo dudo. Pero le valoro que el paquete Bielsa venía con algo fundamental en la cobertura, que era, con este hombre se va a atacar más. Y yo creo que esto se logró. Sí, es un cambio que para mí todavía está en proceso. O sea, las intenciones sí, obviamente. Este equipo de Bielsa busca permanentemente atacar. Digo que el cambio está en proceso en que ya pasaron un par de años desde la llegada del entrenador. El arranque fue muy auspicioso, muy auspicioso. Jugaba bárbaro la selección. Primeros amistosos y primeras 5 o 6 fechas de la eliminatoria. Partidos contra Brasil y Argentina incluidos. Con 2 enormes resultados, pero 2 enormes maneras de ganar los partidos. Y después quedó trunco ese proceso que tenía, que veíamos desde afuera, que tenía un potencial inmenso. Quedó trunco. La Copa América no se repitió, ese tramo que siguió de la eliminatoria de muchos partidos. Uruguay sí intentaba atacar, pero no lo conseguía. Quería ser protagonista y no le salía. Buscaba ganar los partidos y no podía. Y yo creo que bueno, lo de hoy es como tratar de acordarnos de que esto ya lo habíamos visto en el arranque. Y que por este camino se puede conseguir buenos resultados y conseguir un equipo protagonista. Entonces, si el cambio se logró o no, y yo creo que todavía no. Está marcado que, bueno, sí, en la declaración de intenciones es muy diferente lo que pretende Bielsa de lo que pretendía Tavares. En lo que se consigue dentro de la cancha, y bueno, ahí sí todavía estamos en un proceso que comenzó muy bien, que cayó abruptamente y que tiene hoy, para mí, un primer atisbo de levantar. No creo que en Perú sea medida como para decir ya estamos prontos, pero sí creo que, bueno, es el rival que tocó. Si somos mucho más que Perú, como marca la tabla y como marca la historia, en la cancha tenés que hacerle 2-3 goles. Y bueno, Uruguay se los hizo. Si la diferencia es tan amplia, lo tenés que dominar todo el partido. Y bueno, Uruguay lo hizo. Si es tan así, entonces la clasificación había que lograrla rápido. La logró rápido en el partido porque encaminó rápido el partido. Todas esas cosas se cumplieron. Y creo que la sensación con la que nos vamos a ir todo del Centenario, con la que ya se ha ido mucha gente del Centenario, es que vino a ver un equipo jugar bien y ganar, y jugó bien y ganó, y además se terminó metiendo en el Mundial. Ojalá que lo que hoy hicimos con Perú sea el inicio de volver al inicio. El inicio de volver al inicio para llegar al Mundial bien arriba, porque esta selección tiene con qué darle competitividad, ser competitivo e ir a pelear el Mundial. ¿Hasta dónde? Ni idea. Pero ir a buscar un Mundial digno, un Mundial en donde le podamos competir de igual a igual a muchos de los equipos que hoy seguramente están por encima nuestro. 2 números 9 tuvimos en la cancha en diferentes momentos. Bielsa no los pone juntos, obviamente, ya lo he explicado muchas veces, pero los dos anotaron. Eso vale. Y más para, yo no digo que ninguno de los dos haya jugado como para decir, ojo Darwin, porque me sigue pareciendo que bueno, es el delantero de mayor calidad, el número 9 de mayor calidad que tenemos.
pero es muy importante que los que están atrás de Darwin, cuando tengan posibilidades, las transformen en goles también. Porque yo creo que tampoco Aguirre hoy deslumbró por su juego. Me da la sensación que no lo involucraron tanto. Aún nueva hay que involucrarlo mucho más que otros jugadores. Los volantes se van involucrando porque están en una zona donde la pelota pasa constantemente. Hoy Uruguay en el primer tiempo abrió mucho el juego y la verdad que tuvo, desde mi punto de vista, una muy buena generación de ataque por las bandas, pero Aguirre no tuvo tanta pelota para poder resolver. Sí hay un gran centro en el primer gol de Varela y él ahí cabecea notable. Yo creo que este equipo ha demostrado algunos caminos que está muy bien que los puede aceitar, que son los caminos laterales. Hoy el primer tiempo, mucho pase en profundidad hacia afuera, o sea, pases que realmente complicaban a los defensores. Esto es parte también de una característica y una intención. El segundo tiempo fue bueno también ofensivamente. La diferencia del segundo tiempo con el primero es que en el complemento Uruguay jugó más tiempo en el campo rival que en la primera parte. Fue como más constante y esto hizo que la generación de jugadas de peligro creo que aumentaran. Hay que revisar la estadística. Para mí el equipo pone más situaciones peligrosas en el segundo tiempo que en el primero. Si bien yo creo que hoy colectivamente se fue construyendo el juego de ataque, también hubo una gran figura que es la de Georgian de Arrascaeta. En el primer tiempo de Arrascaeta tiene 5 remates. En la mayoría de los 5 hay 4 que van apuntándole a los palos. La mayoría de los jugadores, vamos a hablar claro, los que no son distintos tiran al arco. No está mal, tiran al arco. Los que tienen buen pie tiran a los palos o tiran a sectores donde los arqueros, ellos calculan que no puede llegar. De Arrascaeta tiene 3 tiros iniciales que son abriendo el remate, pero apuntándole siempre a un palo difícil para el arquero. Era el jugador que más merecía anotar un gol hoy. Hasta que lo encuentra en el 6º remate, esto se da ya en el segundo tiempo, donde ahí patea fuerte, la bola pega arriba en el travesaño y termina entrando. Yo noto que siempre, y en esto me involucro, Oscar ayer lo marcaba también en la radio y en Pasión en la noche en Tenfield, siempre todos pensamos que está en el debe, venía en el debe. Hoy jugó como para tachar discusiones. Vamos que nos llaman a uno de nuestros compañeros, dale. Bueno, buenas noches. Estamos en vivo para Carde Deportiva. Bueno, ya consumada la clasificación. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? No, muy positivo todo. La verdad, muy contento por cerrar la eliminatoria con una clasificación, que era lo que salimos a buscar desde el principio, con una eliminatoria que ahora definió hoy todos los clasificados y falta solamente el que va al repechaje, pero hemos cerrado un periodo muy positivo, pues creo que Uruguay por primera vez en la historia llega a 5 mundiales de forma consecutiva y le van a 5, y todavía con el del 30 vamos a llegar a 6. Creo que Uruguay ha consolidado estos últimos 20 años una posición de privilegio competitivo en el mundo, que lamentablemente los que éramos jóvenes y adolescentes, mi generación, no la pudimos vivir, y hoy por suerte la cantidad de pibes que hay que no saben lo que es ver a Uruguay fuera un mundial, no nos llegan a dimensionar lo que vivimos nosotros, pero bueno, los que somos de mi generación y más grandes sí lo sabemos, por eso valoramos especialmente este logro de la 5ª clasificación consecutiva. Nacho, más allá de lo macro y la importancia de una nueva clasificación mundial, ¿crees que hoy además se dio la fiesta completa y que se volvió a tener la identidad que tuvo futbolística este equipo en cierta parte de las eliminatorias? El equipo vino convencido que el partido era más allá que podía esperar otro resultado en otros estadios, pero vino a demostrar que a partir de hoy es un equipo mundialista y que como equipo mundialista no podía especular, y creo que mostró por buena parte del partido atributos que le dimos en momentos de picos de rendimiento, ¿no? Entonces están marcando la cancha de que para el año que viene queremos ser protagonistas, queremos ir al mundial con pretensiones. Se contrató a Marcelo Bielsa, era una jugada importante que hacía la Asociación Uruguaya de Fútbol, más pensando en el plan recambio que había de jugadores. Sí, para nosotros siempre lo dijimos, un entrenador que para la selección uruguaya es un referente que queríamos tener a los efectos de desarrollar un juego con jugadores que tienen potencial para poder
hacerlo, para poder gestionarlo, para poder desarrollarlo. Es un entrenador que muy experiente, una persona íntegra, que en esto del fútbol no se guarda nada, que no especula, que no tiene intereses que no sean los del grupo que conduce, la institución a la cual representa. Y para nosotros eso era muy importante. Y creo que más allá de que han habido polémica a nivel público y han habido momentos complicados, Marcelo consolida una gran eliminatoria otra vez y saca lo que merece también, volver a ser un técnico mundialista, estar en el Campeonato del Mundo con una gran selección como la selección uruguaya, tener su trayectoria también en esta etapa con una selección dirigida por él, otra vez en un Campeonato del Mundo, vigencia. Para él también el saludo, la felicitación y al igual que los jugadores que son los protagonistas principales, para estar muy alegre por él. ¿Mensaje le ha dado la identidad que venía a buscarle, que pensaban, bueno, los dirigentes de la AUF, Bielsa de esta selección? Yo creo que sí, él en todo momento le busca poner a los equipos la impronta, el juego, dejarle algo a los jugadores. Creo que los jugadores, cuando pase toda su etapa, van a quedar también, como muchos otros que él ha dirigido, con esa impresión de que les aportó cosas para su carrera. Y ojalá que en esta fase final de lo que va a ser su conducción en Uruguay, que la que viene de cara al Mundial, él pueda consolidar también un gran proyecto de Mundial, que es lo que todos queremos, ¿no? Ir al Mundial para hacer un gran proyecto en el Mundial. ¿Cuánto complicaron todas estas turbulencias que hubo en algún momento? Si tuviera que ponerle un puntaje a la gestión Bielsa, del 1 al 10, ¿cuánto lo pones? Prefiero no ponerle esos tipos de puntajes. Yo lo que te diría es que él mantuvo siempre el norte, ¿no? Él, como entrenador, debe haber pasado por momentos complicados en los clubes que ha estado, en las selecciones que ha estado, momentos de dudas, momentos también de mucho pesar por resultados negativos que ha tenido que vivir. Pero acá siempre mantuvo la calma, mantuvo el norte, mantuvo el objetivo institucional muy claro. Él siempre tuvo sellado eso de lo que quería para Uruguay. Y quiere mucho el proyecto, quiere mucho la selección, quiere mucho el país. Es un entrenador que ha tenido que sufrir también en algún momento las vicisitudes del camino, pero lo importante es que uno lo ve todos los días consciente y buscando qué hacer para mejorar la selección uruguaya. Y yo eso se lo reconozco desde el primer día, y por eso estoy muy orgulloso que a nuestra selección la pueda dirigir él, y bueno, que nos prepare para el Mundial y que nos dirija en el Mundial. Económico, ¿cuánto significa esta participación al Mundial para la AUF? Porque mucho se cuestiona bueno, el estado económico, ¿qué hay de todo eso? No, el Mundial nos va a representar un ingreso, si fuera por el Mundial anterior, creo que fueron 8 millones de dólares, pero nosotros en ese sentido ya lo tenemos pensado, no solamente como ingreso del Mundial, sino como base para seguir teniendo sponsorización, para seguir teniendo buenos contratos de televisión, de selección, para poder seguir teniendo patrocinadores técnicos que confían en una selección y les repercute con su grifa en un campeonato del mundo. Es una base para lo que viene después, que es el campeonato del mundo del 30, que nos va a tener en el ojo del mundo y que por suerte le vamos a reenganchar con mucho protagonismo. Yo eso, por ahí la importancia. El fútbol, te pregunto de Bielsa, porque cuando él llegó se dijo que bueno, esto le daría un prestigio a la selección uruguaya, a la AUF, por ser Bielsa. Por ejemplo, en el plano de las marcas, habría más interés en la selección uruguaya, los partidos amistosos serían de otra categoría. ¿Eso se dio o no? Bueno, yo entiendo que sí. Él prestigió lo que fue un proyecto para 3 años y medio, llegó, cumplió, creo que hubo picos de rendimiento de la selección, fundamentalmente en el primer año, hasta la Copa América, te diría, que dimensionaron nuestra selección de muy buena manera. Y ahora viene la parte linda, la parte del Mundial. Vamos a tener ahora 10 meses, 9 meses, donde preparar y protagonizar. Y creo que también tiene un protagonismo fuerte ahí, nos va a dar resultados. Se habló de partidos amistosos, ¿hay alguno confirmado ya? Bueno, nosotros estamos jugando con
Uzbekistán, que está clasificado al Mundial, y República Dominicana en Malasia, ahora en el mes de octubre. ¿En Europa hay alguno? No, en Europa no hay. No. Se juega en Estados Unidos y en México, seguramente solo los partidos están proyectados para noviembre. Y luego fecha FIFA en marzo, que van a terminar. Y en junio, seguramente acá en Uruguay, 2 partidos de despedida. Gracias. Muy bien, hasta ahí la palabra del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. Vos sabés que, no sé, Pablo, confirmame vos, pero dijo Dominicana como rival en noviembre. Yo no sé si ya se había conocido la noticia de Dominicana, ¿no? Sí, exactamente, Martín. Dominicana y Uzbekistán. Sí, Uzbekistán se sabía, Dominicana no. Se especulaba con Kuwait, que finalmente no se termina confirmando. Lo de República Dominicana en Malasia. Pero noviembre no, octubre. Y después creo que está proyectado, como decía el presidente de la AUF, partidos con Estados Unidos y con México. Y bueno, y después la otra noticia, 2 partidos de despedida antes de la Copa del Mundo, en el mes de junio próximo. Antes de eso estará la fecha FIFA de marzo. Pero sí, lo de República Dominicana no se sabía hasta el momento. Tampoco es que genere demasiada expectativa. Uzbekistán por lo menos... Pero es que no lo encaro porque No, tener expectativa. Al contrario, te digo... No sé qué te puede aportar jugar contra Dominicana. Y contra Cuba tampoco. O sea, se ve que evidentemente para esta llave las posibilidades de rival eran malas. O sea, se podrán llevar por el lado económico, seguramente en algún caso, sobre todo con Uzbekistán, capaz puede haber algo de económico, capaz que al ser en Malasia hay algún interés, no sé. Pero lo de República Dominicana como rival, claramente no es importante. No, claro, ¿qué tipo de conclusiones a la larga podés sacar jugando contra Dominicana? Pero bueno, son partidos que seguramente debe haber un tema más económico que otra cosa, porque no se comprende mucho ese rival. Si bien falta mucho para el Mundial, me parece que en algún momento Uruguay va a tener que empezar a buscar cruces con europeos, que es lo que lógicamente le falta a cualquier selección. Está lloviendo, de la nada, sí, Está cayendo una llovizna que acelera la salida de la gente en la cancha. La verdad que hay mucho público, muchos familiares que han ingresado al campo para acompañar a los jugadores. Los jugadores, de hecho, están en la cancha ahora. Ahí se va el chino Rochet, mirá, que está saliendo recién, pero como está Rochet, estaba de Arrascaeta, están la mayoría que están disfrutando con sus familiares todo lo que viene ocurriendo. Le quiero preguntar a Martín Olivera o a Pablo, ¿cuánto falta para la conferencia de Bielsa? Recién Martín acaba de terminar el entrenador de Perú, así que el minuto nomás esperemos que ya se venga Marcelo Bielsa. Bueno, lo vamos a esperar entonces a Bielsa porque vamos a escucharlo. Un encuentro en el que Uruguay comenzó con Pelistri en la izquierda y Brian Rodríguez, Pelistri en la derecha, Brian Rodríguez en la izquierda. No fue una actuación descollante de ninguno de los dos, ya digo, el que descolló más fue de Arrascaeta y después Valverde. Pero me dio la sensación que Pelistri en el primer tiempo tomó confianza, lo hicieron participar, lo involucraron. Hay una gran pelota que pone Valverde para que él corra y ya saque una ventaja y después en velocidad cuando se va para intentar ingresar al área hay una falta muy fuerte, es la primera tarjeta que muestra el árbitro. Me da la sensación que hoy tuvo más juego, más participación, pero fue bajando con el paso de los minutos. A Brian Rodríguez, él interviene bien en la jugada, si no me equivoco, la del gol de Viñas, pero anteriormente no había tenido grandes minutos. Como creo que en el rubro centro delanteros hoy que hayan anotado los 2 que utilizó el técnico es muy importante, pero muy importante. Me parece que todavía en el tema juego por fuera o extremos es donde Uruguay todavía no da ese salto de poder pegarle a la mesa y decir acá están los punteros que vamos a tener en el Mundial. Claro, pero a ver, yo creo que en el caso de los punteros es algo particular y realmente puntual, porque creo que estamos sin saber efectivamente si los plan A van a llegar en un buen nivel, Pelistri, Maxi Araujo, y creo que hay un segundo problema que son las alternativas para esos extremos. Entonces, hoy era fundamental que Pelistri pudiera mostrar otro tipo de nivel, otro tipo de presencia, otro tipo de profundidad, otro tipo de virtudes en el mano a mano o en la velocidad. Y yo creo que hoy lo mostró Pelistri. Uruguay. Después hay que ver si alcanza o no alcanza un partido contra Perú. Vamos contigo, Martín Olivera, habla Bielsa. Sí, se acaba de sentar Marcelo Bielsa, a quien vamos a escuchar.
ahí se están terminando de acompañar, de acomodar, perdón, los distintos colegas. Empieza. Marcelo, felicitaciones antes que nada por el triunfo. Estamos en vivo para Radio Universal. Cristian Sánchez. Marcelo, bueno, primero imagino la felicidad de concretar ya la clasificación al Mundial. Hace unos días usted habló de que, bueno, Uruguay últimamente había tenido alguna dificultad para atacar y hoy se generaron muchísimas situaciones. ¿Qué cambió para que eso pase y se está conforme precisamente con este tema? Bueno, estoy conforme con el partido en general. Es una buena forma de clasificar. Es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno. También las actuaciones individuales también, hubo muchos puntos altos. Creamos ocasiones, convertimos 3 goles. El estadio había mucha gente y qué suerte que la actuación fue, no sé cómo calificarla, pero valiosa para que ofrecerla al público. Mucha gente, una cosa para resaltar que ha sido una mejora para el partido de hoy fue el estado del piso del campo, que permitió que el juego fuera rápido, que facilitó la creación ofensiva. En líneas generales, muy contento por todo. Marcelo, Álvaro Ferreira para Superfútbol y Tardes de Fútbol. Felicitaciones por la clasificación al Mundial. Y bueno, ¿cómo evalúa su trabajo en esta primera etapa logrando un objetivo? Y si a partir de los partidos amistosos ya va a empezar a manejar la base que irá al Mundial. Muchas gracias. Bueno, es probable que los partidos amistosos sean un escenario donde poder ofrecer a los jugadores que menos jugaron minutos de titularidad para que la evaluación sea más completa, ¿no? No es lo mismo un partido eliminatorio que un partido amistoso, pero la titularidad en la selección uruguaya siempre presupone una prueba a la que hay que darle entidad. No es sencillo jugar bien hoy en casi todos los aspectos y bueno, ojalá de los próximos 6 partidos que quedan antes del Mundial aparezcan jugadores para abonar y mejorar las posibilidades del plantel completo. Buenas noches, Marcelo. Aquí Ramiro Barreiro de la agencia AP. Felicitaciones en primer lugar por la clasificación a usted y al cuerpo técnico. Gracias. Y por favor, por nada. Y consultarle si hay un rival que ofició de bisagra en esta eliminatoria, que fue Colombia, primero por aquel partido en Copa América que terminó con lo que todos sabemos, y luego con esta victoria única que hubo aquí en el Estadio Centenario con gol de Ugarte hace algunas fechas. Me gustaría me dé su opinión acerca de si la selección tuvo 2 etapas bien marcadas en esta eliminatoria. Bueno, sí, la anterior conferencia de prensa que fue una de las más largas, si no la más larga, llevó mucho tiempo absorbido por el análisis de la eliminatoria, ¿no? Como usted dice, hubo 2 partidos de locales que para mí fueron muy importantes. El de Colombia, porque era un partido que necesitábamos ganarlo y el rival lo empató y casi mágicamente o milagrosamente volvimos a marcar la diferencia de un gol, así que esos puntos fueron muy valiosos. Y el partido con Venezuela, que también fue un partido muy importante para nosotros. Y el partido de hoy, que está enmarcado en otro contexto, pero
deseábamos que la clasificación se diera de una manera parecida como sucedió hoy. Marcelo, por acá, estamos en vivo para Novar el Chumbiá y Radio Oriental. Gonzalo Fasanero te habla. Primero que nada, las felicitaciones por la clasificación. Te quiero hablar de 3 jugadores puntuales, en realidad un puesto y 2 jugadores. Georgian de Arrascaeta en su momento habías expresado justamente que no había dado el máximo hasta el partido anterior, y creo que hoy también que marcó goles me comentes sobre lo de él, sobre Federico Valverde, si crees que todavía le falta algo más, y qué importante que es que los 2 9 que jugaron hoy marcaran goles. Bueno, la última parte, por supuesto, que los centroatacantes conviertan, mejora cualquier rendimiento, haya sido bueno, regular o insuficiente. Los goles en los centroatacantes siempre eximen o reducen el análisis y la crítica. Respecto de Arrascaeta, yo quisiera hacer un especial reconocimiento al trabajo de Arrascaeta y del cuerpo técnico y médico de Flamengo, porque han hecho en esta temporada, en este año, Arrascaeta, desde mi punto de vista, es un jugador distinto al que yo conocí inicialmente. Jugador como yo había escuchado que lo describían, y que recién en este año lo pude ver de acuerdo a sus antecedentes, ¿no? A lo que comentan de él. Y lo que hizo en la selección es muy valioso, pero lo que hace en Flamengo, jugando 2 veces por semana, convirtiendo, asistiendo, es un jugador que esta versión de Arrascaeta es muy, muy, muy buena. Marcelo, felicitaciones, obviamente por la clasificación. Nicolás Pirri de Sport 890. Una de las cosas que marcaba el otro día en la conferencia era el correr y darle intensidad a los partidos también, recuperar eso que Uruguay había tenido capaz que en el partido, por ejemplo, frente a Chile, a inicio de la eliminatoria. ¿Se siente que hoy fue un poco ese volver a recuperar esa intensidad, el correr más que el rival, que fue clave para el partido de hoy, y sigue insistiendo que es un poco la clave de ahora en más para todo lo que se viene? Bueno, no correr, por lo que significa correr en términos de que es un elemento que compone el comportamiento de un jugador dentro de un partido de fútbol, sino porque eso arrastra un montón de cosas añadidas que como lo expliqué en la última conferencia de prensa, no me refiero a correr como sustitutivo de cualquiera de las otras exigencias que tiene el juego para que un jugador luzca, sino correr como evidencia de un estado de ánimo que significa, que implica entusiasmo, liberación creativa, el jugador que está dispuesto a ofrecer lo máximo de sí mismo, normalmente el hecho de que se prodigue en el apartado físico le sirve para hacer evidentes sus cualidades. Y aparte con una salvedad, ¿no? Cuando uno dice que un jugador debe correr, la interpretación siempre es vinculada con la parte defensiva del juego, y los grandes esfuerzos, la mayor cantidad de esfuerzo y los esfuerzos más exigentes se hacen desmarcando el tipo de juego que se juega, donde los espacios son mínimos,
multiplican las acciones de desmarcación. Si antes un jugador con espacios amplios necesitaba 10 movimientos para conseguir buenas pelotas para atacar, hoy necesita el doble. Y eso se verifica, ¿no? Cuando uno ve la cantidad de metros de sprint que hacen los jugadores en el fútbol actual, la cantidad de aceleraciones y frenos, que son los movimientos típicos de desmarcación, son los que más consumen energía, ¿no? Entonces, la valoración del desplazamiento para mejorar la capacidad creativa, no solamente la lectura tradicional que yo me acuerdo de una frase que me evita todo este palabrerío que ni yo lo entiendo, que dice que correr es de cobardes, como despreciando el hecho de correr para jugar al fútbol. Y también recuerdo, mire qué ilustrativo, ¿no? Que está una anécdota que me contó Valdano que es extraordinaria, ¿no? Cuando él jugaba de muy chico en el equipo del pueblo, y en esa época los jugadores duraban en su pueblo, no es que todo el mundo a los 13, 14 años como ahora ya se va a los equipos de alta competencia. Y había un ídolo, un jugador bárbaro, ¿no? Al que, por ejemplo, Valdano trataba de usted y le tenían un respeto muy importante, muy significativo, y que tenía una particularidad, que terminaba los partidos y se iba a casa sin bañarse. Entonces Valdano duró en el equipo ese hasta que agarró confianza y le preguntó por qué no se bañaba, y él dijo: no quiero que alguien interprete que he corrido, por eso no me baño, como para certificar que no transpiró, porque no transpirar era no correr, y los cracks no corrían. Bueno, a mí la anécdota me pareció enorme, muy descriptiva de lo contrario de lo que digo ahora, pero me da la sensación o que la conté mal o que a ustedes no le atrajo tanto como a mí. Estuvo excelente, Marcelo. Acá Manuel Jarovicki para 13-0 FM del Sol. Quería consultarte, cuando iniciaba Perú en salida, en corto, los defensores de Uruguay quedaban igualados con los delanteros de Perú. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué ventaja le puede generar a Uruguay posicionarse de esa manera? Muchas gracias. No, ventaja es que es un riesgo posicional y que va dirigido a recuperar más rápido la pelota y en mejores condiciones para atacar. Por supuesto que es mejor defender no marcando uno contra uno en toda la cancha, sino con uno de los integrantes del equipo que sobre. Pero la presión sobre el inicio del juego rival tiene una particularidad. Si hay rivales sin marca, la pelota llega al rival sin marca. Entonces la decisión es perder el hombre que sobra para respaldar al resto y correr el riesgo durante 10, 15 segundos, que es lo que dura el proceso bien hecho para recuperar la pelota, jugando sin el respaldo del hombre de más o del hombre desobligado de la marca individual para respaldar a los compañeros. Después hay muchas más explicaciones, pero son demasiado específicas. Entrenador, buenas noches. Santiago Carbone, de Agencia EFE de Noticias. ¿Qué significa para usted clasificar a su tercer mundial y qué diferencias ve en su trabajo y en lo que va a suceder respecto al ya lejano 2002 con Argentina en Corea-Japón y al mundial disputado años después con Chile? Gracias. Bueno, muy breve, porque tengo que resumir cosas que pasaron hace mucho tiempo. El de Argentina era un equipo extraordinario que en la eliminatoria salió primero, creo que
con 12 o 14 puntos de diferencia, y el segundo fue el equipo que salió campeón del mundo. Era un equipo único desde mi punto de vista, Argentina, y por eso todo el mundo reclama mi desempeño conduciendo aquel equipo, ¿no? Con justicia reclaman, ¿no? Porque evidentemente Argentina a ese torneo no llegó con la forma que había adquirido en la eliminatoria, pero hay muchas cosas para contar sobre eso y no es el momento. Después, Chile fue una generación muy, muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación, Isla, Vidal, Alexis, Arán y todo ello, un montón de jugadores bárbaros de Chile, empujando para ganarse un espacio, y otro grupo de mayores, Suazo, Matías, Bravo, todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna, ¿no? Y este equipo de Uruguay también tiene como punto en común con las otras dos experiencias la calidad de los jugadores, ¿no? Sí, es muy difícil que usted diga que si juega Valverde, Bentancur y de Arrascaeta, ese trío de mediocampista está en desventaja respecto de cualquier mediocampo que tenga los mejores equipos del mundo, porque esos tres jugadores son de mucho nivel. Entonces, como si usted ve el punto en común con esas tres experiencias, siempre es la calidad de los jugadores. En el caso de Argentina, llegó al pico, no logré yo que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable, que el Mundial. Chile fue una experiencia hermosa, por los jugadores, por dos tipos bárbaros, y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto 4 años más, pero bueno, las cosas no se dieron, y este equipo de Uruguay, que repito lo que dije con anterioridad, que evaluando mi gestión no logré que la calidad de los jugadores les permitieran conseguir objetivos superiores a los que consiguieron. Pero bueno, también vio el fútbol, uno dice, en la Copa América no llegamos a la final, y aquí a lo mejor estamos entre los 3 primeros de Sudamérica. Todo es muy... Las confirmaciones, las afirmaciones muy rotundas en el fútbol cambian. En este caso, de jueves a martes. En 6 días lo que decimos hoy puede perder vigencia. Muy bien, buenas noches Marcelo, felicitaciones. Estamos en vivo a través de la Torre FM de Fray Marcos. Carlos Valdivia le habla por acá. Esta noche se consiguió el objetivo, que era la clasificación al Mundial. El objetivo matemático está cumplido en una eliminatoria que es muy larga, que lleva mucho tiempo y que de alguna manera hace que varíen los niveles de los futbolistas, que cambien de un año a otro, ¿no? Pero en definitiva, lo matemático está cumplido. Ahora, lo futbolístico, y pensando en el futuro desde su punto de vista, ¿en qué posición ve a Uruguay ya de cara al Mundial y teniendo en cuenta este tiempo de experiencia y de convivencia con este plantel? Muchas gracias. ¿En qué posición, a qué se refiere? ¿Cómo lo ve situado futbolísticamente? Bueno, usted vio que lo que yo he dicho
respecto de la valoración que hago del equipo, es la respuesta más descriptiva de lo que pienso. Yo pienso que cuando un entrenador tiene buenos jugadores y esos jugadores acompañan al entrenador aceptando lo que les propone, si no se logra que el equipo produzca en proporción de la calidad de las individualidades, la responsabilidad se corresponde con el entrenador. La tiene que absorber necesariamente. Si tiene buenos jugadores, si los jugadores son generosos en cuanto a la compañía, en cuanto a acompañar el estilo y el proyecto que propone el conductor, si las cosas no salen, la culpa siempre, necesariamente y por lógica, es del entrenador. Pero como le digo, hay que, en el fútbol, las conclusiones, la pregunta que hace no debe apuntar al partido de Chile, sino al rendimiento en el Mundial, ¿no es cierto? Y bueno, es imposible. Imagínese si yo cuando fuimos a Corea y Japón, yo estaba totalmente seguro que Argentina iba a ser campeón del mundo. Y no pasó la primera ronda, así que a partir de ahí uno, ¿cómo va a proyectar o anticipar lo que puede suceder? Lo que sí le puedo decir es que Uruguay tiene jugadores que de a poco va agregando rendimientos que haber jugado, qué sé yo, hoy jugó Piquerés y Brian, y bueno, asumieron el partido estando a la altura de la exigencia de un partido que nosotros necesitábamos ganar. No sé, cuando jugamos con Canadá no era lo mismo salir tercero que salir cuarto. Hoy no era lo mismo clasificar sin ganar y sin jugar bien que lo podríamos haber conseguido, porque nos habilitaba un resultado que no era el nuestro. Pero bueno, ya le digo, es muy difícil pronosticar y hacerlo. El pronóstico, la ilusión, no es lo mismo que el pronóstico, ¿me entiende? La ilusión es lo que nos mueve a todos, pero pronosticar exige una rigurosidad diferente, porque hay que analizar datos y proyectarlos al futuro, y eso en el fútbol es muy difícil de hacer. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Hasta ahí la palabra de Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay. Muy bien, muchas gracias, Martín. Así habla el entrenador. Hizo una referencia, habló hasta del cuerpo médico de el Flamengo, también reconociendo todo el trabajo que hicieron con Jorge de Arrascaeta, uno de los mejores jugadores, el mejor jugador de la cancha para mí, para Óscar el mejor Valverde, pero le dedicó unos minutos a hablar de Arrascaeta, un entrenador que no siempre se detiene en alguna individualidad. Me da la sensación que bueno, es una conferencia, por supuesto, muy calma, muy serena, sin críticas. El equipo hoy no mereció críticas, salvo algunos retrocesos en el primer tiempo, pero son detalles que yo creo que está muy bien que un técnico los tenga en cuenta, porque uno siempre proyecta a ir elevando el nivel de los rivales, pero al partido de hoy no le cambió nada. Porque las malas definiciones de algunos jugadores peruanos en el primer tiempo llevaron a que la pelota ni siquiera fuera al arco. Pero Uruguay le otorgó a Perú 3 chances de tiros en el primer tiempo. La última es en la única en la que Chino Rochet tiene que hacer una gran atajada. Pero la mejor de todo el partido Rochet la hace en el segundo tiempo con un tiro más lejano, en el que Uruguay no estaba mal parado, pero bueno, ahí hay un mérito de quien saca el remate. Son los únicos puntos en los que yo creo que el equipo no terminó
dando la mejor sensación. Pero cuando un equipo gana así como ganó Uruguay, sin discusión, ampliando realmente, haciendo que el partido tenga me da la sensación que una diferencia grandísima, de las diferencias de juego más grandes que Uruguay tuvo en la eliminatoria, no hay mucho lugar como para querer buscar algo para criticar nada más. Yo creo que seguramente el técnico, que es sumamente analítico, podrá ver que el equipo no quede tan desbalanceado a veces en algunos retrocesos, o que definitivamente no se permita, como se permitió, algún tiro de afuera. Pero la verdad que al lado de lo que ofensivamente jugó Uruguay, terminan siendo detallecitos. Claro, capaz que si esto hubiera sido, no sé, la primera fecha de la fase de grupos del Mundial, capaz que, bueno, ahí debo decir, bueno, está bien, se ganó bien, se ganó con contundencia, jugando bien al fútbol, con buenos rendimientos individuales, pero bueno, pensando en el partido dentro de 4 días, estos errores defensivos hay que corregirlos, etcétera, etcétera. En ese contexto, me parece que es entendible y siempre hay que trabajar para mejorar, eso está claro. Ahora, hoy Uruguay hizo un partido como para subrayar mucho más lo bueno que quedarse con un par de perlitas que pueden ser más negativas. Uruguay hace un gran partido. Uruguay gana con diferencia que existió dentro de la cancha. Ustedes fíjense que si de Arrascaeta solo tuvo 6 remates al arco, bueno, imagínense lo que pudo haber sido el resultado. Hoy Uruguay ganó por 3, pudo haber ganado por mucho más. Mereció ganar por mucho más. En algunos momentos las definiciones no fueron las mejores, en otros tramos apareció Galese, alguna pelota que se fue cerca, bueno, en fin, cosas que pasan en el fútbol, pero que la diferencia pudo ser mucho más amplia, seguro, y hubiese sido merecido y hubiera estado justificado. A mí me deja muy tranquilo el partido que hoy hicieron Bentancur y Valverde, muy tranquilo, me deja con la sensación de que quiero ver mucho más de este Georgian de Arrascaeta en la selección. Este es el Georgian de Arrascaeta que necesitamos. Me dejó tranquilo el partido de los dos que jugaron por la derecha, de Varela y de Pelistri, sobre todo de Varela. Creo que Pelistri, respecto de otros partidos, creció muchísimo, pero bueno, tuvo hoy luces y sombras, altibajos, pero también es cierto que marcó buena diferencia en algunas de las jugadas más importantes que tuvo el partido. Me deja muy tranquilo que los dos números 9 hayan hecho goles. Estamos todos convencidos, o la inmensa mayoría por lo menos, de que Darwin Núñez es el centro delantero titular. Y lo que vinimos hablando durante todo este tiempo es ¿dónde están las alternativas? ¿Quiénes son los suplentes para Darwin? ¿Dónde están? ¿Vamos a llegar al Mundial con esas alternativas o no? ¿O vamos a seguir sin saber quiénes son las primeras chances para cubrir esa vacante en el caso de que Darwin no pueda estar por algún motivo? Bueno, los dos que aparecen primeros en la lista, por lo menos en la lista de Bielsa, son Rodrigo Aguirre y Federico Viñas. Y por lo tanto, como para el entrenador van a estar en la Copa del Mundo, necesitamos que anden bien. Y la verdad, hoy Rodrigo Aguirre, otra vez un gol. Un futbolista que apareció en una situación totalmente de emergencia, que no estaba en el radar de nadie. Y Bielsa lo vio, Bielsa lo trajo y Rodrigo Aguirre respondió. Tercer gol en las eliminatorias para este futbolista que, insisto, no estaba en el radar y termina ganándose merecidamente un lugar. Y Federico Viñas, el que lo puso en el candelero a Viñas fue Bielsa. Lo habíamos visto muy poco en la selección, realmente muy poco. Bueno, hoy tuvo un puñado de minutos y lo aprovechó también con gol. Y a todo esto, más allá de las individualidades, era fundamental que el equipo, como colectivo, vuelva a dar una sensación de acá se juega esto, tenemos esta identidad, etcétera. Y hoy eso apareció. Es Perú, bárbaro, es el que tocó. Fuimos en otro momento a jugar con Perú en esta misma eliminatoria, no fue mal. Jugamos contra Venezuela en esta misma eliminatoria, no fue mal. Jugamos contra rivales débiles en esta eliminatoria, no fue mal. Así que hoy, que el partido lo ganamos con superioridad, marquemos la superioridad. Y desde lo colectivo, fue un equipo sólido, con argumentos, con sincronización, con buenos movimientos. Así como he sido muy crítico con esta selección de Bielsa en algunos tramos, cuando hay que elogiar, hay que elogiar. Como elogié en su momento el arranque de la selección, primeras 6 fechas, para mí espectacular, después una caída abrupta, malísimo lo de Uruguay en el medio, y hoy vuelve a levantar. Ojalá que contra Chile esto se pueda seguir acrecentando para que la expectativa y la confianza crezca cada vez más, y para que el ida y vuelta con la gente se empiece a dar otra vez. Uruguay hoy clasificó al Mundial. No es poca cosa, 5ª clasificación consecutiva y van a ser sí o sí 6 mundiales de manera consecutiva porque para el 2030 Uruguay también estará clasificado. Momento de ponerle punto final a este post partido desde la cabina de Carve Deportiva aquí en el Estadio Centenario de Montevideo con